Mi corazón todavía late deprisa cuando recuerdo aquel día. Yo, María Carmen, de 70 años, escuché a mi hija tramando con su amiga cómo me usarían como niñera de 12 niños durante toda su boda. La vieja estará demasiado ocupada persiguiendo a los niños para meterse en lo que no le importa, se rieron. En ese momento decidí que ya no sería la madrina de la boda, ni que regalaría el banquete. Y cuando llegó el gran día, el celular no paraba de sonar mientras saboreaba una copa de champán en un spa de lujo. «¿Dónde estás, mamá? Los invitados están llegando y no hay comida», gritaba desesperada por el teléfono. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Siempre fui conocida como Doña Carmencita, la Salvadora. Viuda desde hace 15 años, dediqué mi vida a mis 2 hijos, Mariana y Ricardo. Cuando Mariana, mi hija menor, anunció que se casaría con Eduardo, me puse radiante. Ella era la luz de mis ojos, y siempre quise que tuviera una vida feliz y próspera. Mi hijo, Ricardo, era más reservado, pero también muy apegado a mí. Para mi sorpresa, Mariana se había mostrado como la hija perfecta durante estos años, siempre llamándome mamita, trayéndome regalitos, elogiando mi comida. «Cocinas tan bien». Ricardo y yo tuvimos suerte de crecer comiendo así, me decía con esa sonrisa que iluminaba el ambiente. Cuando Mariana anunció la fecha de la boda, enseguida me ofrecía a ayudar. Como cociné toda la vida y fui repostera por 30 años antes de jubilarme, sugerí preparar todo el banquete como regalo. Le ahorraría unos buenos 35,000 pesos a mi hija, que ya estaba gastando una fortuna con el salón en Guadalajara y el vestido. «Mamá, ¿estás segura? Es demasiado trabajo», dijo Mariana, preocupada. «Hija, será mi regalo. Lo haré con todo el amor del mundo», respondí, ya planeando cada detalle. Durante 3 meses, probé recetas, hice presupuestos y organicé un equipo de ayudantes. Gasté buena parte de mis ahorros comprando ingredientes especiales. Apenas dormía pensando en los canapés, los dulces, el pastel. Mientras tanto, Mariana siempre aparecía en casa con Ricardo, fingiendo interés en ayudar. «Mamá, ¿puedo aprender a hacer ese paté que haces? ¡Es divino!», me decía, anotando cada paso como si fuera a guardarlo como un tesoro. El martes anterior a la boda del sábado, yo estaba en la cocina terminando la lista de compras cuando escuché voces que venían del patio. Ricardo y Mariana habían venido a almorzar, y ella estaba al teléfono mientras mi hijo atendía una llamada del trabajo. Al principio, no presté atención. Estaba concentrada calculando cuántos kilos de camarón necesitaría para alimentar a 180 invitados, pero luego oí mi nombre, seguido de risas. Sin hacer ruido, me acerqué a la ventana que daba al patio. «Sí, Juana, todo está bajo control para la boda», le decía Mariana a su amiga por teléfono. «Mamá estará ocupada todo el tiempo con los niños». Convencí a Ricardo de que sería perfecto que ella cuidara de todos los hijos de los invitados durante la fiesta. Me quedé paralizada, la pluma suspendida sobre el papel. «Son 12 niños en total», continuó, «desde bebés hasta esos insoportables de 10 años que corren por todos lados. Pero la vieja tiene experiencia, ¿verdad? La mantendrá bien lejos de nosotros durante toda la fiesta». La persona al otro lado dijo algo que no pude oír, pero hizo que Mariana soltara una carcajada. «Exacto. La mejor parte es que ni siquiera podrá comer su propio banquete que pasó meses preparando. Estará demasiado ocupada cambiando pañales y persiguiendo a los pequeños demonios». Mi corazón se aceleró. Mis manos empezaron a temblar. Y lo mejor, Juana, es que fue tan fácil. Ni siquiera tuvimos que pedírselo directamente. Ricardo solo mencionó que habría algunos niños en la fiesta y ella enseguida se ofreció a ayudar en lo que necesitara. Así que aceptamos al instante, ¿verdad? Niñera profesional gratis toda la noche. Juana debe haber preguntado algo, porque Mariana respondió: «Claro que no, no tiene idea,
Piensa que solo le echará un ojo a los niños de vez en cuando. No sabe que a los padres ya se les avisó que ella es la responsable oficial. Incluso hay un saloncito separado en el lugar donde se quedará con la chiquillada. Sentí que todo mi cuerpo hormigueaba de ira. Ahí estaba yo, gastando mis ahorros y mi tiempo para hacer el mejor banquete posible, mientras ellos planeaban usarme como una empleada sin siquiera tener la decencia de preguntar. Y lo mejor de todo, Mariana bajó un poco el tono de voz, pero aún pude oír cada palabra. Es que así no se andará metiendo en las conversaciones, contando esas historias aburridas de cuando los hijos eran pequeños. Nadie soporta más escuchar cómo Mariana era estudiosa o cómo Ricardo era un desastre. En ese momento, oí los pasos de Ricardo acercándose. «Juana, tengo que colgar. Ricardo ya viene. Te veo el sábado». «¿Con quién hablabas, mi amor?», preguntó Ricardo. «Con Juana. Le estaba contando que mamá nos va a ayudar con los niños en la boda. Es tan bueno tener una mamá servicial, ¿verdad?». «Mi mamá es un ángel», respondió Ricardo con orgullo. «Siempre dispuesta a ayudar a la familia. No sé cómo aguanta tantas cosas a su edad». «Sí, súper conveniente», respondió Mariana, y pude oír el sarcasmo que mi hijo parecía no percibir. Me alejé de la ventana, sintiendo una mezcla de rabia y humillación que nunca había experimentado. 70 años de vida dedicados a la familia, ¿y era así como me veían? ¿Como una sirvienta conveniente? Fui a mi habitación y me senté en la orilla de la cama, con las piernas temblorosas. Miré las fotos en la mesa de noche. Mis hijos pequeños, mi esposo que se fue, nosotros 4 juntos en la playa. Tantos recuerdos, tanto amor invertido. ¿Para qué? Para ser tratada como un objeto, una herramienta. El dolor fue dando paso a una determinación que no sentía desde hacía años. ¿Querían usarme? ¿Creían que podían decidir mi papel sin siquiera consultarme? Pues bien, yo también podía cambiar de planes. Esa noche no pude dormir. Elaboré cada detalle de mi plan mientras miraba fijamente el techo. Por la mañana ya sabía exactamente qué hacer. Llamé a mi amiga de 45 años, Sofía. «Sofi, necesito tu ayuda», dije tan pronto como contestó. «¿Qué pasó, Carmencita? Tienes una voz extraña». Le conté todo lo que había oído, cada palabra que salió de la boca de mi hija. Cuando terminé, Sofía soltó una palabrota que nunca le había oído. «Esa desgraciada. ¿Cómo se atreve a hablar así de su propia madre, después de todo lo que estás haciendo por ellos?» «Pues sí, y Ricardo, mi propio hijo, está de acuerdo con esto». «¿Qué vas a hacer? ¿Confrontarlos?» «No», respondí, sintiendo una extraña calma. «Les voy a dar exactamente lo que se merecen, y necesito tu ayuda». Mi plan era simple, pero necesitaba ser ejecutado con perfección. En los días siguientes, actué como si nada hubiera pasado. Cuando Mariana me llamó para preguntar sobre los preparativos, respondí normalmente. «Sí, querida, todo está bajo control. El banquete va a quedar maravilloso». Cuando Ricardo preguntó si también podía llevar algunos juguetes para entretener a los niños, sonreí dulcemente. «Claro, hijo. Haré lo que sea necesario para que el día de tu hermana sea perfecto». Por dentro, mi corazón latía con una mezcla de tristeza y determinación. Empezaba a darme cuenta de que mi propia familia no me veía como una persona con deseos y límites. Era solo la abuelita que siempre estaría disponible, sin importar qué. El jueves puse mi plan en marcha. Primero, llamé a todos los proveedores a quienes había encargado los ingredientes para el banquete. «Buenos días, soy María Carmen. Necesito cancelar mi pedido para el sábado». «Pero señora, es muy de último momento». «Lo sé, y le pido disculpas. Pagaré la multa por la cancelación». Uno por uno, cancelé todos los pedidos. Algunos proveedores me cobraron tarifas de cancelación que sumaron casi 5,000 pesos, pero no me importó. Era un precio pequeño a pagar por mi dignidad. Luego, llamé a mi peluquero, con quien había agendado una cita para arreglarme el cabello el sábado por la mañana. «Paco,
Voy a tener que cancelar nuestra cita del sábado. Pero, doña Carmencita, ¿no es la boda de su hija? Sí, pero... Hubo un cambio de planes. Entiendo. ¿Quiere reprogramar para otro día? No por ahora. Le aviso cuando lo necesite. Esa tarde, Sofía pasó por casa para ayudarme con la segunda parte del plan. ¿Estás segura de esto, Carmencita? ¿No te arrepentirás después? Nunca había estado tan segura en mi vida, Sophie. Si no me impongo ahora, a los 70 años, ¿cuándo lo haré? Sofía sonrió y abrió su bolso. Sacó un papel con la dirección de un spa a 2 horas de la ciudad, cerca de Tequila. Ya reservé para nosotras dos. Suite doble de lujo, con derecho a masajes, tratamientos faciales, hidromasaje y una cena de 5 estrellas. ¿Cuánto costó todo eso?, pregunté preocupada. Exactamente la misma cantidad que ibas a gastar en su banquete, respondió con una sonrisa pícara. Me pareció justo que invirtieras en ti misma por primera vez en años. Esa noche preparé una pequeña maleta. Puse ropa para 2 días, mis medicinas, mi libro favorito y algunos artículos personales. Escribí una carta y la dejé sobre la mesa de la cocina, donde sabía que la encontrarían. El viernes, víspera de la boda, recibí varias llamadas de Mariana y Ricardo, confirmando los últimos detalles. «Mamá, ¿ya conseguiste los capacillos especiales para los dulces?», preguntó Mariana, ansiosa. «Sí, querida. Todo está en camino». «¿Y te acordaste de ese paté que le encanta a Eduardo?». «Claro, hija. Habrá bastante». «Mamá», me llamó Ricardo más tarde. «Mariana quería saber si puedes llegar un poco más temprano al salón para organizar el espacio de los niños. Dile que puede estar tranquila. Yo me encargaré de todo». «Eres lo máximo, mamá. No sé qué haríamos sin ti». Con cada mentira que contaba, sentía una mezcla de culpa y liberación. No era mi costumbre engañar a mis hijos, pero tampoco era justo lo que me estaban haciendo. El sábado amaneció con un cielo azul perfecto. Me desperté a las 5 de la mañana, mucho antes de mi hora habitual. Tomé un baño largo, me arreglé el cabello y me puse mi vestido más bonito, no el que había separado para la boda, sino uno azul turquesa que había comprado años atrás y nunca había usado, guardándolo para una ocasión especial. A las 7 en punto, Sofía se estacionó en la puerta de mi casa. Salió del coche con una sonrisa de oreja a oreja y 2 tazas de café en la mano. «¿Lista para el mejor día de tu vida, amiga?». «Más que lista», respondí, sintiéndome extrañamente ligera. Antes de salir, eché un último vistazo a la carta que había dejado sobre la mesa. «Queridos hijos, cuando lean esta carta, estaré de camino a un merecido descanso. Por meses, preparé todo para hacer de la boda de Mariana un evento perfecto. Pero al descubrir que mi papel real en la fiesta sería ser niñera de 12 niños durante toda la celebración, sin que nadie siquiera tuviera la consideración de preguntarme si quería esa función, decidí que no participaré. No habrá banquete, no habrá madrina, no habrá niñera. Quizás esto les enseñe el valor del respeto y la comunicación. Una persona de 70 años no es un recurso para ser usado cuando sea conveniente, sino un ser humano con deseos y límites. Volveré el domingo por la noche». «Con amor, pero sobre todo con dignidad, mamá». Entré en el coche de Sofía y puse mi pequeña maleta en el asiento trasero. «Última oportunidad para cambiar de idea», dijo Sofía, mirándome con seriedad. Miré hacia mi casa, donde había criado a mis hijos, donde había vivido con mi esposo, donde había pasado los últimos meses planeando cada detalle de esa boda. «Vámonos», respondí con firmeza. Durante el viaje, mantuve mi celular encendido, pero en silencio. Ya eran las 9 de la mañana cuando comenzaron las primeras llamadas. Primero Mariana, luego Ricardo. Imaginé que estarían llegando al salón para organizar los últimos detalles, esperando encontrar una mesa abundante con todos los manjares que yo había prometido. «¿No vas a contestar?», preguntó Sofía, notando mi celular vibrando insistentemente. «Todavía no. Quiero que encuentren la carta primero».
Alrededor de las 10 de la mañana, las llamadas se volvieron frenéticas. Mi teléfono apenas dejaba de vibrar. Entonces decidí ponerlo en modo avión. Quería estar completamente presente en ese día que era solo mío. Llegamos al spa poco después del mediodía. El lugar era aún más hermoso que en las fotos. Una construcción elegante rodeada de jardines exuberantes, con una vista privilegiada a un lago de aguas cristalinas. La recepcionista nos recibió con copas de vino espumoso. Bienvenidos al Spa Serenidad. Sus habitaciones ya están listas y los tratamientos comenzarán en 1 hora. ¿Es alguna ocasión especial? Sí, respondí, sintiendo que una sonrisa genuina aparecía en mis labios. Estoy celebrando mi libertad. Nuestra habitación era amplia y acogedora, con un balcón privado frente al lago. Desempaqué mis pocas cosas mientras Sofía exploraba las instalaciones. Carmencita, hay un hidromasaje enorme en el baño, y mira este menú de servicios. Podemos incluso tomar una clase de yoga en el muelle del lago. Por un momento, me permití imaginar lo que estaría pasando en la ciudad. La boda estaba programada para las 4 de la tarde, pero los preparativos del banquete debían haber comenzado muy temprano. Ricardo y Mariana probablemente estarían enloquecidos tratando de entender dónde estaba y por qué no había comida. A las 2 de la tarde estaba recibiendo un masaje con piedras calientes cuando decidí encender mi celular de nuevo. Como esperaba, había docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto. La mayoría de mis hijos, pero también de otros familiares e incluso algunos números que no reconocí. El primer mensaje que leí fue de Mariana. Mamá, ¿dónde estás? Te hemos estado buscando desde temprano. El segundo, también de ella. Mamá, encontré tu carta. ¿Es esto algún tipo de broma? Por favor, llámame urgente. Luego, mensajes cada vez más desesperados. Mamá, la boda empieza en 4 horas y no tenemos nada para servir a los invitados. No puedo creer que me estés haciendo esto. Es el día más importante de mi vida. De Ricardo, los mensajes no eran menos angustiados. Mamá, por favor contesta. Necesitamos resolver esto. Mariana no para de llorar. ¿Qué te pasó? Y el que más me llamó la atención. Mamá, hay 12 niños aquí y los padres están preguntando quién va a cuidarlos durante la fiesta. ¿Qué les decimos? Este último casi me hizo reír. Apagué el celular de nuevo y me entregué a la relajación del masaje. ¿Está todo bien, señora?, preguntó la masajista, notando mi sonrisa. Mejor imposible, querida. Puede continuar. Después del masaje, Sofía y yo almorzamos en el restaurante del spa. La comida era deliciosa, un menú ligero y sofisticado que saboreé sin prisa. Tomamos una copa de vino blanco y hablamos de todo, menos de la boda. ¿Cómo te sientes?, finalmente preguntó Sofía cuando estábamos en el postre. Extrañamente en paz, respondí después de reflexionar por un momento. Es como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros, un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Sabes que en algún momento tendrás que enfrentarlos, ¿verdad? Lo sé. Pero hoy no. Hoy es solo mío. A las 3 de la tarde, hora en la que debería haber estado en el salón ayudando con los últimos preparativos, yo estaba recibiendo una exfoliación corporal con chocolate. El contraste era casi cómico. En lugar de estar en la cocina untándome las manos con dulces para los demás, estaba siendo cubierta de chocolate para mi propio placer. Después de ese tratamiento, decidí encender mi teléfono de nuevo. Los mensajes y las llamadas seguían llegando sin parar. Resolví escuchar algunos de los audios que Mariana había dejado. «¿Mamá?» Su voz estaba ahogada por el llanto. «No puedo creer que me estés haciendo esto. Es mi boda. ¿Cómo pudiste cancelar todo el banquete? Estamos tratando de encontrar algún servicio de última hora, pero nadie puede atendernos. Los invitados van a empezar a llegar en 1 hora y no tenemos nada que ofrecer». Otro audio, este de Ricardo. «Mamá, por favor, si estás enojada por algún motivo, hablemos. Pero no le hagas esto a Mariana.
Ella no tiene la culpa de nada. Por favor, al menos dinos dónde podemos encontrar a tus proveedores para intentar salvar algo. También escuché un mensaje de Eduardo, el novio. Doña Carmencita, por favor. Mariana está destrozada. Si algo pasó, lo entendemos, pero necesitamos su ayuda ahora. Fue difícil escuchar la angustia en sus voces, especialmente la de Mariana y Eduardo, que no tenían nada que ver con el plan de usarme como niñera. Por un momento, casi flaqueé. Casi llamé para decirles dónde encontrar a mis proveedores. Pero luego llegó un audio de la propia Mariana. Mamá, no sé qué te pasó, pero esto es completamente irresponsable. Hay 180 personas llegando y no tenemos comida. Y hay 12 niños aquí sin nadie que los cuide. Los padres están furiosos. Estás arruinando la boda de tu propia hija. Ese tono autoritario y acusador reavivó mi determinación. Decidí finalmente contestar una llamada. Elegí llamar a Ricardo. Contestó al primer toque. Mamá, gracias a Dios, ¿dónde está? Hola, hijo. Estoy en un spa maravilloso con Sofía. Acabo de hacerme una exfoliación de chocolate divina. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. ¿Está en un spa? ¿Hoy? ¿El día de la boda de Mariana? Sí, querido. No leíste mi carta. Lo expliqué todo ahí. Mamá, leímos la carta, pero pensamos que era algún tipo de broma de mal gusto. No puede estar hablando en serio. Nunca hablé tan en serio en mi vida, Ricardo. Descubrí que planeaban usarme como niñera para 12 niños durante toda la fiesta sin siquiera preguntarme si quería esa función. Me pareció mejor no asistir. Mamá, pero ¿cómo? ¿Quién le dijo eso? Escuché a tu hermana hablando por teléfono con la tal Juana. Oí cada palabra sobre lo conveniente que era tener a la vieja ocupada para no meterse en lo que no le importa. Otro silencio, este aún más largo. ¿Usted escuchó a Mariana diciendo eso? Lo escuché, hijo, el martes cuando ustedes estaban en mi patio. Tú estabas al teléfono con alguien del trabajo, y tu hermana aprovechó para revelar la verdadera opinión que tiene de mí a su amiga. Mamá, debe haber habido un malentendido. Mariana jamás diría algo así. Ricardo, tengo 70 años, no 7. Sé muy bien lo que oí. Y ahora, si me disculpas, tengo una sesión de piedras calientes esperándome. Espere, mamá. ¿Y el banquete? ¿Qué vamos a hacer? Los invitados ya están empezando a llegar. No sé, hijo. Tal vez la lista de tu hermana pueda pensar en algo. Después de todo, parece ser muy buena haciendo planes a espaldas de los demás. Mamá, por favor, Mariana es su hija. Esto me afectó. Tenía razón. Mariana era mi hija. Tienes razón. Mariana es mi hija. Dile que lo siento mucho, pero que no puedo asistir. Les sugiero que pidan pizza para los invitados. Y en cuanto a los niños, ¿por qué no se encarga ella misma? Estoy segura de que será excelente. Mamá no puede hacer esto. Es la boda de su hija. Puedo y lo estoy haciendo, Ricardo. A veces necesitamos establecer límites, incluso cuando duele. Dile a Mariana que la amo mucho y que lo compensaré después. Pero hoy me elijo a mí misma. Colgué antes de que pudiera responder. Tenía el corazón encogido por Mariana, pero sabía que si me retractaba ahora, nada cambiaría en el futuro. Seguirían viéndome como la persona disponible para resolver todo, sin nunca considerar mis sentimientos o deseos. Puse el teléfono en silencio de nuevo y volví a los tratamientos del spa. El masaje con piedras calientes relajó músculos que ni siquiera sabía que tenía tensos. El facial dejó mi piel radiante como no lo estaba desde hacía años. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando la boda debería estar empezando, Sofía y yo estábamos a la orilla del lago, sentadas en cómodas sillas, tomando té y observando la puesta de sol. «Sabes que esto va a tener consecuencias, ¿verdad?», comentó Sofía suavemente. «Lo sé, pero quizás sean las consecuencias necesarias para que todos podamos construir una relación más sana». «¿Crees que Ricardo te creerá sobre lo que Mariana dijo?». Suspiré, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. «No lo sé»,
Probablemente sí. Los hombres enamorados suelen ser ciegos. Pero eso no importa tanto. Lo importante es que me respeté, por primera vez en mucho tiempo. Esa noche cenamos en el refinado restaurante del spa. Comimos platos que jamás tendría tiempo de preparar para mí, siempre ocupada cocinando para los demás. El chef vino personalmente a nuestra mesa para presentarse, y cuando supo que yo también cocinaba, tuvimos una larga conversación sobre técnicas culinarias. «Debería dar clases, doña Carmencita», sugirió. «Tiene un conocimiento valioso que muchos pagarían por aprender». Esa sugerencia plantó una semilla en mi mente. ¿Por qué no? ¿Por qué no usar mis conocimientos de una forma que me valorara, en lugar de siempre estar al servicio de los demás? De vuelta en la habitación, decidí revisar mi teléfono una última vez antes de dormir. Había más de 50 llamadas perdidas y un sinfín de mensajes, muchos de familiares que ya estaban en la boda y no entendían lo que estaba pasando. Algunos en particular me llamaron la atención. De mi prima Teresa. «Carmencita, ¿qué pasó? Estamos todos aquí y solo hay unos cuantos bocadillos de paquete y refrescos. Mariana está llorando en el baño. ¡Llámame!». De mi sobrino Carlos. «Tía Carmencita, ¿es verdad que abandonaste la boda porque te iban a hacer de niñera? Mariana está diciendo que todo es un malentendido». Y un mensaje de un número desconocido que me sorprendió. «Doña Carmencita, soy Luisa, la mamá de Pedro, uno de los niños que estaría a su cuidado hoy. Solo quería decirle que me parece un absurdo lo que le hicieron. Varias mamás aquí están indignadas porque nadie nos avisó que no habría supervisión para los niños. 3 familias ya se fueron. Hizo lo que cualquier persona con dignidad haría». Ese mensaje me dio una extraña sensación de validación. No estaba loca ni siendo egoísta. Otras personas, al saber lo que pasó, entendían y apoyaban mi decisión. Dormí profundamente esa noche, mejor de lo que había dormido en meses. Cuando desperté el domingo, el sol ya entraba por las rendijas de la cortina. Miré el reloj, 8:30 de la mañana. No recordaba la última vez que había dormido hasta tan tarde. Sofía todavía dormía en la cama de al lado. Me levanté en silencio, me puse una bata suave del spa y fui al balcón. La vista del lago por la mañana era impresionante. Una niebla suave flotaba sobre el agua, creando una atmósfera casi mágica. Pedí un desayuno ligero al servicio de habitación y me quedé allí, sola con mis pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preocupada por lo que necesitaba hacer para los demás. No estaba pensando en qué almuerzo preparar para cuando Ricardo viniera a visitarme, o qué pastel hacer para el cumpleaños de alguien, o cómo ayudar a Mariana con los preparativos para la luna de miel. Estaba pensando solo en mí, en María Carmen, la mujer de 70 años que había criado a 2 hijos sola después de enviudar, que había trabajado como repostera para complementar la pensión, que había sobrevivido a un cáncer 5 años antes sin decírselo a nadie para no preocupar a la familia. Cuando Sofía se despertó, tomamos café juntas en el balcón. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer cuando volvamos?, preguntó, mordiendo una tostada. Todavía no lo sé con certeza, pero sé que las cosas van a cambiar. Necesitan cambiar. Decidimos alargar nuestra estancia por unas horas más. Reservamos una clase de yoga a la orilla del lago y luego un baño de tina de ofuro con sales aromáticas. Solo volví a encender mi celular cuando estábamos listas para irnos, alrededor del mediodía. Como esperaba, había más mensajes, pero el tono había cambiado. De Ricardo. «Mamá, necesitamos hablar cuando vuelva. Por favor, avísame cuando esté en casa». De Mariana. «Mamá, estoy muy dolida con lo que pasó, pero Eduardo me contó lo que oyó sobre el plan de usarte como niñera. ¿Es eso verdad? Por favor, llámame cuando puedas». Y sorprendentemente, un mensaje de Eduardo, el ahora esposo de Mariana. «Doña Carmencita, ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. Ricardo y Mariana confesaron todo después de que encontramos a algunos padres furiosos porque les habían informado que habría alguien cuidando a los niños. Mariana está dolida, pero también lo entiende. Hablaremos cuando regrese».
Eso me sorprendió. No esperaba que Eduardo, siempre tan pacífico y discreto, tomara una posición tan clara. Durante el viaje de regreso, Sofía y yo conversamos sobre lo que había pasado y lo que podría pasar de ahí en adelante. ¿Estás preparada para enfrentarlos?, preguntó Sofía mientras conducía por la carretera sinuosa. Creo que sí. Por primera vez, siento que tengo el control de la situación. Ya no soy solo la doña Carmencita que resuelve todo, sino una persona con derechos y límites. ¿Crees que Ricardo te creerá sobre lo que Mariana dijo? Suspiré, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. No lo sé, quizás sí, pero eso no importa tanto. Lo importante es que me respeté, por primera vez en mucho tiempo. Llegamos a mi casa alrededor de las 5 de la tarde. Sofía me ayudó a bajar mi pequeña maleta y me dio un abrazo fuerte antes de irse. Cualquier cosa, llámame. Estaré aquí en 10 minutos. Gracias, Sophie, por todo. Entré en casa y fui recibida por el silencio familiar. Puse mi maleta en la habitación y preparé un té. Todavía no había llamado a nadie para avisar que ya estaba en casa. Necesitaba ese tiempo para mí, para prepararme para lo que vendría después. A las 7 de la noche, el timbre sonó. Respiré hondo antes de abrir. Era Mariana, sola. Sus ojos estaban rojos e hinchados, señal de que había llorado mucho. «Hola, mamá», dijo con voz baja. «Hola, hija, pasa». Nos sentamos en la sala, en silencio por unos instantes. Finalmente, ella habló. «¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando? ¿Por qué no me contaste lo que oíste decir?» Porque no quería involucrarte en esta historia. Era entre yo, tu hermano y tú. Pero era mi boda, mamá. Dejaste a 180 personas sin comida. Tuvimos que pedir pizza de último momento. Fue humillante. Lo sé, hija, y siento mucho que hayas pasado por eso. Pero también fue humillante escuchar a mi propia hija planeando usarme como una niñera sin siquiera preguntarme si quería esa función. Fue humillante darme cuenta de que, después de meses preparando un banquete completo, gastando mis ahorros en eso, todavía creían que podían relegarme a un rincón, cuidando niños para no incomodar a los adultos. Mariana bajó la mirada. Eduardo me lo contó todo. Dijo que después de que no apareciste y los padres empezaron a quejarse de que no había nadie para cuidar a los niños, Ricardo nos confrontó a Juana y a mí. Y yo confesé. ¿Confesaste? Sí. Dije que había acordado con algunas amigas que te encargarías de los niños durante toda la fiesta, que había avisado a los padres que habría una niñera profesional a disposición. Todo sin nunca consultarte. Sentí una punzada en el pecho. Entonces era aún peor de lo que pensaba. No eran solo comentarios maliciosos entre mi hija y una amiga, sino un plan deliberado que ya estaba en ejecución. ¿Y Ricardo? ¿Qué dijo? Se puso furioso, mamá. Nunca había visto a mi hermano así. Me gritó delante de todos, preguntando cómo me había atrevido a hacerle eso a nuestra propia madre. Intenté defenderme, diciendo que solo había sido una broma, que lo habías entendido todo mal. Pero luego una de las mamás le mostró un mensaje que había recibido días antes, confirmando que habría una señora experimentada cuidando a los niños durante la fiesta. ¿Y qué pasó después? Ricardo y yo nos fuimos, mamá, en medio de la fiesta, yo llorando y él tan furioso que ni siquiera podía hablar bien. Me quedé en silencio, procesando esa información. No esperaba que las cosas llegaran a ese punto. Mariana, lamento mucho lo de tu boda, de verdad. Nunca quise que tu día especial estuviera marcado por este tipo de lío. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, mamá. Estoy molesta, claro. Pero después de que Eduardo me explicó lo que había pasado, entendí. Siempre has hecho todo por nosotros. Siempre has estado disponible. Y a cambio, ¿qué recibiste? Personas planeando cómo usarte sin siquiera consultarte. Tú no hiciste eso, hija. No es tu culpa. Pero lo permití, mamá. Sabía que estabas gastando tus ahorros en el banquete.
Sabía que estabas trabajando exhaustivamente en los preparativos y no hice nada para evitarlo. Estabas ocupada con tu propia boda, Mariana. Es natural. No, no lo es. Debería haberme dado cuenta de cuánto te estábamos sobrecargando. Debería haber cuestionado cuando yo misma sugerí que te encargaras de los niños. Se secó una lágrima que le caía por la mejilla. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Después de que no apareciste, después de que tuvimos que servir pizza en una boda que se suponía que era sofisticada, después de que los padres de los niños empezaron a quejarse, varias personas vinieron a decirme que habías hecho lo correcto, que era un absurdo esperar que una señora de 70 años, que ya estaba proporcionando todo el banquete, también se quedara persiguiendo a niños durante toda la fiesta. Eso me sorprendió. ¿La gente dijo eso? ¿Sí? La tía Teresa, el primo Carlos, hasta la mamá de Eduardo. Todos dijeron que tenías razón en imponerte, que ya era hora de que alguien me diera una lección. Mariana tomó mi mano entre las suyas. Mamá, estoy enojada, sí, pero no contigo. Estoy enojada conmigo misma por no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando, por haber permitido que llegaras al punto de necesitar hacer algo tan drástico para ser escuchada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de nuevo. ¿Me perdonas, mamá? Sentí mis propios ojos húmedos. Abracé a mi hija con fuerza. No hay nada que perdonar, mi hija. No hiciste nada malo. Nos quedamos así por un largo tiempo, solo abrazadas en silencio. Cuando finalmente nos separamos, Mariana parecía más tranquila. ¿Y ahora, mamá? ¿Qué va a pasar con Ricardo y conmigo? No lo sé, hija. Eso es entre ustedes. ¿Ricardo te llamó? Me mandó un mensaje pidiéndome que habláramos cuando regresara. ¿Va a venir aquí hoy? No lo sé. No le avisé que ya estaba en casa. Mariana asintió. Me voy entonces. Eduardo me está esperando. Mañana hablamos más, ¿te parece? Claro, hija. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se giró y me dio otro abrazo. Eres la persona más fuerte que conozco, mamá. Siempre lo has sido. Después de que Mariana se fue, me senté de nuevo en el sofá, emocionalmente exhausta. Nunca imaginé que mi pequeño acto de rebeldía causaría tanta conmoción. Una parte de mí se sentía culpable por el trastorno que había causado, especialmente en la boda de Mariana. Pero otra parte, una parte que había sido silenciada durante años, se sentía finalmente liberada. La gente había notado lo que estaba pasando. Habían reconocido que merecía ser tratada con respeto y consideración, no como un recurso para ser usado cuando fuera conveniente. Alrededor de las 9 de la noche, oí un golpe en la puerta. Era Ricardo. Cuando abrí, vi que sus ojos estaban tan rojos como los de Mariana. Mamá, fue todo lo que pudo decir antes de abrazarme con fuerza. Entramos y nos sentamos en la sala. Ricardo parecía devastado. Mamá, ni siquiera sé por dónde empezar a pedir disculpas. Empieza por el principio, hijo, respondí con calma. ¿Qué pasó exactamente después de que me fui? Ricardo respiró hondo, pasándose las manos por el cabello en un gesto nervioso que hacía desde niño. Cuando no apareciste el sábado por la mañana, empezamos a preocuparnos. Te llamé varias veces, pero no contestaste. Entonces Mariana encontró la carta. ¿Y qué dijo ella? Al principio fingió sorpresa. Dijo que debía ser un malentendido, que habías entendido todo mal, pero luego se detuvo, como si fuera doloroso continuar. Luego lo animé. Luego empezaron a llegar los invitados con niños, 3, 4, luego 7, y al final eran 12 niños. Y todos los padres preguntaban lo mismo. ¿Dónde estaba la señora que iba a cuidarlos durante la fiesta? Ricardo bajó la cabeza. Fue cuando empecé a sospechar que algo andaba mal. Le pregunté a una de las mamás cómo sabía que habría alguien cuidando a los niños. Me mostró un mensaje en su celular, enviado por Mariana, diciendo que la mamá de Ricardo, una señora experimentada y adorable, se quedaría con los niños en una sala especial durante toda la recepción. Me miró a los ojos. Mamá, juro que no sabía eso.
Mariana nunca me dijo que había hecho esos arreglos. ¿Y qué hiciste cuando lo descubriste? La confronté, en medio de la recepción. Primero intentó negarlo, diciendo que era solo para que los niños tuvieran un lugar para quedarse, no que tú tendrías que cuidarlos todo el tiempo. Pero luego apareció otra mamá, furiosa, diciendo que le habían prometido que habría una niñera profesional a disposición y que ella solo había venido a la boda por eso. Ricardo parecía cada vez más angustiado. Fue cuando Mariana finalmente lo admitió. Dijo que pensó que sería más fácil así, que a ti te gustaban los niños, y que yo mismo había comentado varias veces que siempre estabas dispuesta a ayudar. ¿Y en cuanto al banquete? ¿Qué pasó? Fue un desastre, mamá. No teníamos nada preparado. Mariana y Eduardo tuvieron que pedir pizza de último momento. Algunos invitados se fueron cuando supieron que no habría cena. Lo siento por ellos. No, mamá. Yo soy el que lo siente. La culpa fue de Mariana y mía, no tuya. Ricardo se levantó, caminando por la sala. Después de que no apareciste, después de que descubrimos lo que Mariana había hecho, varias personas vinieron a hablar conmigo. ¿Qué personas? Familiares, amigos, todos diciendo que ya se habían dado cuenta antes de cómo Mariana te trataba. Cómo siempre hacía comentarios sarcásticos disfrazados de elogios. Cómo siempre trataba de menospreciarte delante de los demás. ¿Y tú nunca lo notaste? Ricardo bajó la cabeza, avergonzado. No, mamá, o tal vez me di cuenta, pero no quise verlo. Estaba tan feliz de que mi hermana se casara que cerré los ojos a muchas cosas. Entiendo, hijo, el amor a veces nos ciega. No es solo amor, mamá, es comodidad. Era conveniente para mí tener una hermana que parecía llevarse bien con mi madre, que siempre decía que podías ayudar con esto o aquello. Nunca me detuve a pensar si eso era justo contigo. Ricardo soltó mis manos y se cubrió el rostro como si no pudiera soportar mirarme. Perdóname, mamá, por haber permitido que llegáramos a este punto, por no haberte protegido como debería. Sentí que mi corazón se encogía. Levanté su rostro para que me mirara. Hijo, no hay nada que perdonar. No hiciste esto por maldad. Pero permití que sucediera, mamá. Y ahora no sé si puedo seguir con Mariana después de ver cómo realmente te trata. Ricardo, necesitan hablar. Con calma. No tomes decisiones ahora. ¿Tú podrías perdonar a Mariana después de esto? Pensé por un momento antes de responder. No sé, hijo. Depende de muchas cosas. Depende de si ella realmente entiende lo que hizo mal y se disculpa sinceramente. Depende de si está dispuesta a construir una relación de respeto conmigo de ahora en adelante. ¿Y crees que eso es posible? Siempre hay posibilidad de cambio, hijo. Siempre. Ricardo me abrazó fuerte, como cuando era niño y necesitaba consuelo. ¿Qué haría yo sin ti, mamá? Nunca necesitarás averiguarlo, hijo. Siempre estaré aquí. Solo necesito que entiendas que siempre estar aquí no significa siempre hacer todo lo que quieran. Ahora lo entiendo, mamá. Juro que lo entiendo. Después de que Ricardo se fue, me quedé pensando en todo lo que había pasado en los últimos 2 días. Nunca imaginé que mi pequeña rebelión tendría consecuencias tan dramáticas. Una parte de mí se sentía culpable por el caos que había causado, especialmente en la boda de Mariana. Pero otra parte, una parte que había sido silenciada por muchos años, se sentía finalmente vista y valorada. La gente había notado lo que estaba pasando. Habían reconocido que yo merecía ser tratada con respeto y consideración, no como un recurso para ser usado cuando fuera conveniente. El lunes, 2 días después de la boda, recibí una llamada inesperada. Era Eduardo, el esposo de Mariana. «Doña Carmencita, soy Eduardo. ¿Está ocupada? ¿Puedo pasar en un momento?» «Claro, Eduardo, puedes venir». Media hora después estaba en mi puerta con un ramo de flores y una caja de chocolates. «Esto es para usted, un pequeño agradecimiento por todo lo que hizo por nuestra boda, aunque al final las cosas no salieron como lo planeamos». «Gracias, Eduardo, pero no tenías por qué.
Lamento mucho lo que pasó en su boda. Él sonrió, una sonrisa amable que siempre me hizo pensar que Mariana había hecho una buena elección. Doña Carmencita, no tiene nada de qué disculparse. De hecho, vine aquí para decirle que la admiro mucho por lo que hizo. ¿Me admiras? ¿Por haber arruinado su boda? Usted no arruinó nada. Fue Mariana quien lo hizo cuando decidió usarla como una empleada sin consultarla. Lo que usted hizo fue valorarse, respetarse, y eso es algo que debería celebrarse, no condenarse. Me quedé sin palabras, sorprendida por su reacción. Además, continuó Eduardo, la boda no se arruinó. Fue diferente de lo que planeamos, sí. Tuvimos que servir pizza en lugar de un banquete sofisticado. Algunas personas se fueron antes. Hubo esa escena con Ricardo y Mariana. Pero, ¿sabe una cosa? Mariana y yo estamos casados, y ese era el objetivo principal, ¿verdad? Sonreí, conmovida por su madurez. Sí, Eduardo, ese era el objetivo principal. El martes, 5 días después de la boda, estaba arreglando algunas plantas en el jardín cuando oí el sonido de un coche estacionándose. Levanté la vista y vi a Mariana saliendo de su vehículo, luciendo nerviosa. Llevaba lentes de sol, pero aún así pude notar que había llorado. Continué con lo que estaba haciendo, fingiendo no haberla visto. Caminó vacilante hasta la reja. «¿Mamá? ¿Podemos hablar?» «Hola, Mariana. Pasa». Me lavé las manos en la llave del jardín y la llevé adentro. Le ofrecí un café, que ella rechazó. Nos sentamos en la sala, en un silencio incómodo que duró unos minutos. «¿Ricardo sabe que estás aquí?», pregunté finalmente. «No», respondió con voz ronca. «Apenas me habla desde el sábado». «Entiendo». Más silencio. Mariana manipulaba nerviosamente su bolso. «Mamá, vine a disculparme». «Te escucho». Se quitó los lentes de sol, revelando ojos hinchados de tanto llorar. «Lo que hice fue terrible, imperdonable. Te traté como una sirvienta, no como mi madre. Planeé usarte sin consultarte, sin considerar tus sentimientos o deseos». «¿Por qué, hija? ¿Por qué lo hiciste?». Tragó saliva. «Yo tengo problemas con las figuras maternas. Tú eres la madre perfecta, siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar, siempre poniendo a la familia en primer lugar. Yo sentía que no estaba a la altura. Tenía miedo de que le robaras el protagonismo a mi boda, de que todos comentaran lo maravilloso que habías hecho el banquete, lo talentosa, servicial y querida que eras por todos. Temía quedar en segundo plano, incluso siendo mi día especial». «¿Te sentías amenazada por mí?». «Sí», admitió en voz baja. «Es ridículo, lo sé. Sentirte amenazada por tu propia madre». «No es ridículo, hija. Es humano. Todos tenemos nuestras inseguridades, pero lo importante es cómo lidiamos con ellas». Me miró con sorpresa. «¿Tú me entiendes?». Entender no es lo mismo que aprobar o perdonar, pero sí, entiendo que actuaste a partir de tus propias heridas. Eso no hace que lo que hiciste sea menos doloroso para mí, pero ayuda a ver que quizás no fue algo personal. Mariana comenzó a llorar en silencio. «Eres mucho más generosa de lo que yo jamás he sido». «No se trata de generosidad, Mariana. Se trata de comprensión. De tratar de ver más allá del comportamiento, hasta la persona detrás de él». Se secó las lágrimas con el pañuelo. «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo arruiné todo. Pero necesito que sepas que estoy genuinamente arrepentida y que quiero arreglar las cosas». «¿Y cómo pretendes hacerlo?». «Para empezar, estoy buscando terapia. Necesito entender por qué reacciono así. Y quiero establecer límites claros. Nada de suponer que harás cosas por nosotros. Nada de planear cómo usar tu tiempo sin consultarte. Quiero construir una relación real contigo, basada en el respeto mutuo. Eso es un buen comienzo. Y si me lo permites, me gustaría compensarte por el banquete que no hubo. Sé que gastaste mucho dinero en los ingredientes. No es necesario, hija». «Sí lo es, mamá. Por favor, déjame al menos hacer eso».
La miré, tratando de evaluar su sinceridad. Había vulnerabilidad en sus ojos, algo que nunca había visto antes. Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Claro. ¿Me respetas como persona? ¿O me ves solo como un apéndice conveniente de tu vida, alguien que siempre está disponible para ayudar? Se quedó en silencio por un momento, como si realmente estuviera sopesando la pregunta. Honestamente, creo que nunca te vi completamente como persona. Siempre te vi como mi mamá, no como María Carmen, una mujer con sus propios deseos, sueños y límites. Y eso fue un error enorme de mi parte. Su honestidad me sorprendió. Gracias por la sinceridad. Mamá, sé que no merezco tu perdón, sé que lo arruiné todo, pero si me das una oportunidad, juro que trabajaré duro para arreglar las cosas, para construir una relación real basada en el respeto mutuo. Y en cuanto a Ricardo, ¿cómo están las cosas entre ustedes? Ella bajó la mirada. Difíciles. Él está muy dolido, decepcionado. Nunca lo había visto así. ¿Ustedes hablaron de lo que pasó? Lo intentamos. Pero siempre termina en discusión. No puede entender cómo pude tratar a nuestra madre de esa manera. ¿Y tú? ¿Logras entender? Mariana suspiró profundamente. Estoy intentando. Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que lastimé a personas que no lo merecían. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas, aunque tome tiempo. Me quedé en silencio, evaluando sus palabras. Parecía sincera, pero las palabras son fáciles. Las acciones son lo que realmente importa. Mariana, no puedo prometer que olvidaré lo que pasó. No puedo prometer que todo volverá a la normalidad de inmediato. Pero estoy dispuesta a intentarlo, siempre y cuando tú también lo estés. Lo estoy, mamá. Juro que lo estoy. Entonces, demos un paso a la vez. Primero, necesitas arreglar las cosas con Ricardo. Él es tu hermano, y eso es lo más importante ahora. Y en cuanto a ti, ¿qué puedo hacer para empezar a arreglar nuestra relación? Tiempo, hija. Dame tiempo. Y respeto. Es todo lo que pido. Ella asintió, luciendo un poco más tranquila. ¿Puedo preguntarte una cosa, mamá? Claro. ¿Por qué era tan importante mantenerme ocupada con los niños durante la fiesta? ¿Qué temías que hiciera si estuviera libre para participar como invitada? Se sonrojó, visiblemente incómoda. Yo temía que llamaras más la atención que yo, que todos comentaran lo maravilloso que habías hecho el banquete, lo talentosa, servicial y querida que eras por todos. Temía quedar en segundo plano, incluso siendo un día que debía ser especial para mí también. ¿Te sentías amenazada por mí? Sí, admitió en voz baja. Ridículo, ¿verdad? Sentirte amenazada por tu propia madre. No es ridículo, Mariana, es humano. Todos tenemos nuestras inseguridades, pero lo importante es cómo lidiamos con ellas. Ella me miró con sorpresa. ¿Tú me entiendes? Entender no es lo mismo que aprobar o perdonar, pero sí, entiendo que actuaste a partir de tus propias heridas. Eso no hace que lo que hiciste sea menos doloroso para mí, pero ayuda a ver que quizás no fue algo personal. Mariana comenzó a llorar en silencio. Eres mucho más generosa de lo que yo jamás he sido. No se trata de generosidad, Mariana. Se trata de comprensión, de tratar de ver más allá del comportamiento, hasta la persona detrás de él. Se secó las lágrimas con el pañuelo. ¿Puedo preguntar una cosa más, mamá? Claro. Oh, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo supiste del plan para asignarte los niños? Te oí hablando por teléfono en mi patio, con la tal Juana. Mariana se cubrió el rostro con las manos. Ay, Dios mío, ¿entonces lo oíste todo? ¿Todas esas cosas horribles que dije? Cada palabra. Yo no tengo excusas. Todo era mentira, ¿sabes? Todas esas cosas maliciosas que dije. En el fondo, siempre te he admirado.
Tu fuerza, tu independencia, tu capacidad de estar siempre ahí para la familia. Simplemente no sabía cómo manejarlo. Quizás sea hora de aprender, Mariana. Ella asintió, secándose las últimas lágrimas. Sí, ya es más que hora. Cuando Mariana se fue, me quedé pensando en nuestra conversación. No esperaba tanta honestidad de su parte, ni tanta disposición para asumir la responsabilidad por lo que había hecho. Quizás había esperanza para nosotras, después de todo. 2 días después, recibí la visita de Ricardo y Eduardo. Habían regresado de la breve luna de miel, un fin de semana en una posada cercana, ya que el viaje real sería solo al mes siguiente. «¿Cómo estuvo el fin de semana?», pregunté, sirviéndoles café. «Estuvo bien, mamá. Diferente de lo que habíamos planeado, claro, pero bien». «¿Y ustedes dos? ¿Están bien?». Eduardo tomó la mano de Ricardo y sonrió. «Estamos geniales, doña Carmencita. La boda puede no haber sido como la soñamos, pero al final de cuentas, estamos casados. Eso es lo que importa». «Mamá», comenzó Ricardo, vacilante, ¿habló con Mariana? «Sí, vino a visitarme anteayer». «¿Y cómo le fue?» «Sorprendentemente bien. Pareció genuinamente arrepentida». «¿Logró perdonarla?». Pensé por un momento antes de responder. «Estoy en el camino para eso. El perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana, hijo. Lleva tiempo, pero estoy dispuesta a intentarlo». «¿Y en cuanto a nosotros? ¿Cree que podremos superar esto?». Suspiré, mirando por la ventana antes de responder. «No lo sé, hijo. Espero que sí. Una relación requiere trabajo constante, compromiso, perdón. Si realmente se aman y están dispuestos a trabajar en ello juntos, creo que tienen una oportunidad». «Mariana está destrozada, mamá. Se siente culpable por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando, por haber permitido que yo te tratara así». «Ella no tiene la culpa, Ricardo. Todos a veces no vemos lo que está justo frente a nosotros». Eduardo, que había estado callado hasta entonces, se aclaró la garganta. «Doña Carmencita, Mariana y yo queríamos proponerle algo». «¿Qué?». Mariana sonrió, apretando la mano de su esposo. «Queremos hacer una pequeña celebración de nuestra boda. Algo íntimo, solo familia y amigos cercanos. Y queremos que usted prepare el banquete, si todavía quiere». «Pero hija, ya tuvieron la boda». «Sí, pero no fue como la soñamos. Queremos una oportunidad de hacerlo bien, con usted presente, participando como invitada de honor, no como empleada». Sentí que mi corazón se calentaba con el gesto. «¿Y en cuanto a Ricardo y a mí?». Mariana miró a Eduardo, quien asintió animándola. «Ellos también serían invitados, claro. Si usted se siente cómoda con eso, tal vez sea una oportunidad para que todos empecemos de nuevo, para construir algo mejor». Pensé por un momento. La idea era tentadora. «¿Cuándo pensaban hacerlo?». «¿En un mes quizás? Tiempo suficiente para que usted planee el banquete sin prisa y para que las cosas se calmen un poco entre Ricardo y usted». «Mariana, no necesitas hacer esto por mí». «No es solo por ti, mamá. Es por todos nosotros. Merecemos una celebración sin drama, sin resentimientos, una oportunidad para realmente celebrar como familia». Sonreí, conmovida por el gesto. «En ese caso, me encantaría preparar el banquete». «Pero», añadió Eduardo rápidamente, «esta vez contrataremos ayudantes para usted, y nada de cuidar niños. Usted será una invitada especial, no una empleada». «Eso me parece perfecto». Cuando se fueron, me quedé pensando en cómo las cosas habían cambiado en solo una semana. Mi pequeño acto de rebeldía había desencadenado una serie de eventos que nadie podría prever. Y aunque había causado dolor y confusión inicialmente, parecía estar llevando a una mayor comprensión y respeto entre todos nosotros. La semana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. «Carmencita, no vas a creer lo que pasó». «¿Qué fue, Sophie?». «¿Recuerdas a Luisa, esa mamá que te mandó un mensaje durante la boda?». «Sí, la que dijo que varias mamás estaban indignadas porque no había nadie para cuidar a los niños». «Exactamente. Bueno, me buscó,
Consiguió mi número con Teresa. «¿Quiere contratarte?» ¿Contratarme? ¿Para qué? Para dar clases de cocina. Parece que alguien mencionó que eras repostera profesional, y ella se interesó. Tiene un espacio para eventos y quiere ofrecer cursos de cocina. Me quedé sorprendida. Nunca había pensado en dar clases. Pero, Sophie, no sé si tengo perfil de profesora. Tonterías, Carmencita. Siempre me enseñaste a hacer esos dulces maravillosos. Tienes paciencia, explicas bien, conoces los secretos de la cocina como nadie. Serías perfecta. La idea comenzó a parecerme interesante. Usar mis conocimientos de una forma que me valorara, en lugar de siempre estar al servicio de los demás. ¿Cuánto ofrece? Un buen valor por hora de clase, más un porcentaje sobre el número de alumnos. Y lo mejor, tú decides tus horarios, tus recetas, todo a tu manera. Lo pensaré, Sophie, lo prometo. Después de colgar, me quedé reflexionando sobre esa nueva posibilidad. Durante tantos años había usado mis talentos culinarios solo para complacer a la familia, para ser útil. Nunca había pensado en transformar eso en algo que me trajera no solo satisfacción personal, sino también reconocimiento y, ¿por qué no?, un ingreso extra. 3 meses después de la boda, recibí una llamada de Mariana. «Mamá, tengo una noticia que darte». «¿Qué pasó, hija?» «Estoy embarazada». La alegría que sentí fue indescriptible. «Mi hija, qué maravilla. ¿Cuándo lo descubriste?» «Ayer». Nos hicimos la prueba y dio positivo. «Eduardo está radiante. Vamos a ser papás, mamá». «Estoy tan feliz por ustedes, querida. ¿Cuándo puedo ir a celebrar?» «En realidad, estábamos pensando en ir nosotros a tu casa esta noche. ¿Podemos cenar juntos?» «Claro, prepararé algo especial». «No, mamá, esta vez nosotros llevaremos la cena. Ya haces tanto por nosotros. Hoy es nuestro turno de cuidarte». Esas simples palabras me emocionaron profundamente. Era un pequeño gesto, pero simbolizaba un gran cambio en la dinámica familiar. Esa noche, Mariana y Eduardo llegaron con bolsas de comida de un restaurante que me encantaba. Arreglaron la mesa, sirvieron los platos y no me dejaron levantarme ni para buscar agua. «Mamá, tenemos otra cosa que contar», dijo Mariana después de la cena. «¿Qué es?» «Decidimos que, cuando nazca el bebé, queremos que estés tan presente como desees en su vida, pero también respetaremos tus límites, tu tiempo, tu vida. No queremos que te sientas obligada a ser niñera a tiempo completo, a menos que sea algo que realmente quieras». «Así es, doña Carmencita», coincidió Eduardo. «Usted será una abuela maravillosa, de eso no tenemos duda, pero queremos que sea en sus términos, en su tiempo». Sonreí, conmovida por su consideración. «Gracias, mis queridos. Esto significa mucho para mí. Y sepan que seré la abuela más presente y amorosa que este bebé podría tener, pero también respetaré el espacio de ustedes como padres». La semana siguiente, comencé a dar clases de cocina en el espacio de Luisa, que ahora se llamaba Escuela de Cocina Doña Carmencita. Mis cursos se habían vuelto tan populares que nos habíamos expandido a un espacio más grande, ofreciendo diferentes niveles y especialidades. «Hoy», anuncié a los alumnos, «vamos a aprender los secretos de los dulces tradicionales que han sido parte de mi familia por generaciones». Mientras enseñaba, pensaba en cómo la vida había cambiado en el último año. De una señora que era vista principalmente como un recurso útil por la familia, me había transformado en una profesora respetada, una abuela que establecía sus propios términos, una mujer que finalmente había aprendido a valorarse. Mariana ya estaba en el 6º mes de embarazo, esperando una niña que se llamaría Elena. Ricardo y su esposa esperaban su primer bebé, aunque todavía no sabían el sexo. Las relaciones familiares se habían transformado. No eran perfectas, nada lo es, pero había un respeto mutuo que no existía antes. Al final de la clase, una de las alumnas vino a hablar conmigo. «Doña Carmencita, me ha inspirado tanto. Tengo 65 años y siempre me vi solo como la abuela que cuida a los nietos, la mamá que resuelve problemas, la esposa que sirve.
pero verla aquí, compartiendo sus conocimientos, siendo tan valorada y respetada, me hizo darme cuenta de que nunca es tarde para redescubrir nuestro valor. Sonreí, conmovida por sus palabras. Nunca es tarde, querida. Yo tenía 70 años cuando finalmente entendí que amar a mi familia no significaba anularme por ella. Que establecer límites no es egoísmo, sino una forma de amor propio. Y que a veces un no bien puesto vale más que 1000 síes vacíos. Esa noche, mirando las estrellas desde el balcón de mi casa, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Todo comenzó con una conversación escuchada por casualidad, una revelación dolorosa sobre cómo era vista por mi propia familia. El dolor de ese momento me impulsó a tomar una decisión drástica, que a su vez desencadenó una serie de eventos que transformaron no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Hoy, a los 71 años, soy María Carmen, profesora, abuela, madre, amiga. Una mujer que finalmente entendió que el respeto comienza de adentro hacia afuera, que el amor propio no es egoísmo, y que a veces necesitamos una pequeña revolución para conquistar la paz que merecemos. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Sofía. ¿Y qué onda, profesora famosa? ¿Lista para la cena? Sonreí. Sofía y yo habíamos establecido un compromiso semanal. Cenas los viernes, alternando entre nuestras casas y restaurantes. Era nuestra forma de celebrar la amistad que se había fortalecido aún más en el último año. Más que lista, Sophie. Hoy es día de celebrar. ¿Celebrar qué? La vida, amiga. La vida que finalmente estamos viviendo en nuestros propios términos. Colgué el teléfono, entré en casa y empecé a arreglarme para la cena. En el espejo vi una mujer diferente de la de hace un año. Los mismos cabellos grises, las mismas arrugas de expresión, pero una mirada diferente, más firme, más segura, más feliz. Era la mirada de quien finalmente había entendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para imponerse, para decir, esta soy yo, María Carmen, y merezco respeto. Y al final, eso fue lo más importante de todo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a este próximo video que está apareciendo en la pantalla porque en él hay una historia de traición y revuelta como nunca antes has visto.